Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Paola Acuña. El doctor de la Torre ya hizo la introducción efectivamente de la clase de hoy día. La idea es efectivamente poder hacer un resumen o más que nada rescatar las patologías que ustedes sí o sí tienen que manejar como médico general y efectivamente asumiendo que leyeron efectivamente el apunte que fue realizado por la universidad de la patología mamaria benigna. Y la idea es yo hacer un hincapié de las cosas más importantes que tienen que rescatar y al final de la clase abrir, ¿no es cierto?, el espacio para que podamos compartir sobre preguntas o sobre dudas tanto del apunte como de la clase. ¿Ya? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paola Acuña, yo soy ginecóloga titulada de la Universidad de Valparaíso, el pregrado y el posgrado, y trabajo en el Hospital Carlos Van Buren. Así que, hoy día, pongámonos de acuerdo antes efectivamente de partir la clase, ¿no es cierto? Todas las preguntas son bienvenidas, no hay peor pregunta que la que no se hace. Les voy a pedir que ojalá silencien sus celulares, ¿no es cierto? O que por favor en el computador salgan de las otras páginas web que hay. ¿Y para qué? Para que disfrutemos esta clase y el proceso de aprender, ¿ya? Porque la idea es que le saquemos el provecho a esta instancia. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a tratar hoy día? Principalmente dos. Vamos a enfocar la clase sobre los tumores mamarios benignos de la mama, que ustedes sepan definirlo y que podamos ver cuáles son, identificarlos. Y a su vez, cuál va a ser el manejo de los tumores mamarios benignos para el médico general. Independiente de que haya aquí gente que le guste ginecología o que piense que a futuro puede ser ginecólogo, la idea es que de esta clase salgan capacitados para poder dar un manejo como médico general de estos tumores. Ya. Espérame que aquí no veo yo mi diapositiva. Entonces, los tumores mamarios benignos, ¿no es cierto?, son un frecuente motivo de consulta de la mujer en edad fértil. Nosotros habíamos visto también en el apunte que sabemos que en la consulta ginecológica, por ejemplo, o del especialista en patología mamaria, a veces pueden consultar hasta un 90%, o sea, hacer hasta un 90% de los casos de motivo de consulta, ¿ya? Y les va a tocar tanto a sus familiares, hermanas, tías, mamás, abuelas, hijos, etcétera, amigas y ustedes mismas, las mujeres, que es un motivo frecuente de consulta, tanto para el médico general como para el ginecólogo. El diagnóstico, que es importante saber, que puede generar angustia e incertidumbre en las pacientes cuando no se les logra explicar cuál es el pronóstico de esto, porque como tal cual dijo el doctor en la introducción, muchas veces cuando tenemos un tumor mamario, si bien no sabemos que es benigno, puede generar gran angustia y pensar que es un cáncer, ¿no es cierto? O pensar que eso puede convertirse en un cáncer. Y no siempre es así, y de hecho muy poquitas veces es así. Vamos a explicar por qué. Ahora, dado sus manifestaciones clínicas e imaginológicas, en algunos casos van a requerir derivación inicial al especialista, en otros casos no. Y es lo que vamos a manejar hoy día. Entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos del día de hoy? Hoy día vamos a hablar de los tumores benignos de la mama y lo vamos a dividir principalmente en el fibroadenoma y en el tumor filodes mamario. Y además vamos a hablar sobre la secreción mamaria, que es algo que ustedes van a tener que manejar sí o sí. Con respecto a eso, esta va a ser la hoja de ruta y esta es la diapositiva que vamos a ir reforzando cada cierto tiempo para que no se pierdan. En primer lugar, vamos a hablar sobre los fibroadenomas en general y vamos a hablar de una variante que también se llama fibroadenoma gigante y fibroadenoma juvenil. El tumor filodes, también vamos a hablar sobre el tumor filodes benigno, pero les vamos a mencionar que existe una variable que se llama borderline y que existe otra variable que se llama maligno. Y además, ¿no es cierto?, vamos a hablar sobre secreción mamaria. En primer lugar, entonces, les voy a hablar sobre el fibroadenoma. ¿Qué es el fibroadenoma? El fibroadenoma se define como una proliferación fibroepitelial, es decir, que tiene dos componentes, es mixto, de tipo benigna, que pasa a ser la más frecuente de la mujer en edad fértil. ¿Cuál es su prevalencia? Se ha visto que existe una prevalencia hasta un 7 a un 12% en las mujeres. ¿Y cuál es la edad de presentación? Entre los 15 y los 35 años de edad. Es muy importante que recuerden esta edad, ¿ya? Y después les voy a mencionar por qué. Pero entonces su edad de presentación inicial, o sea, su primer diagnóstico, es entre los 15 y 35 años. ¿Cuál es la variedad de presentación clínica? Por lo general suelen ser únicos, pero hasta un 25%, o sea, un cuarto de los casos, podemos tener fibroadenomas múltiples, más de uno, y hasta un 20% de los casos podemos tener fibroadenomas de tipos bilaterales. Y que es importante saber que el crecimiento sí depende de los niveles hormonales de las mujeres, sobre todo los niveles estrogénicos. Por eso que se sabe que es un tumor que puede tener tres cursos diferentes. Puede mantener su tamaño, puede aumentar de tamaño o puede involucionar. ¿Y eso de qué va a depender? De tus niveles hormonales.
y por eso que es un tumor en mujer en edad fértil. Vamos a hablar sobre cuáles van a ser sus hallazgos clínicos y cuáles pueden ser los hallazgos imaginológicos y cómo entonces nosotras como mujeres y ustedes como doctores y doctoras van a poder diagnosticar este tumor. Entonces, su presentación clínica puede ser de dos maneras. En primer lugar, puede ser una presentación de tipo clínica, de tipo palpable. ¿Qué significa esto? Que la paciente va a referir que tiene un bulto o una masa o un tumor, ¿no es cierto?, que se palpa en la mama y que no sabe bien lo que es. ¿Y cuáles van a ser sus consistencias o sus características? Es que va a ser una consistencia más bien gomosa. De bordes puede ser multilobulados o un poco irregular y muchas veces móvil y no adherido a planos profundos. Si vemos con cuidado, esta imagen, si la ven un poco más de lejos, tenemos la areola, ¿no es cierto?, y el pezón, y acá en el cuadrante superior externo de la mama, tenemos un aumento de volumen que se nota. Pero ¿cuál puede ser la otra opción? También puede ser que esta misma paciente que tenía este tumor, ¿cierto?, tenga imágenes que sean compatibles. Pero también puede ser una paciente que no tenga, perdón, alguna patología palpable, pero que por algún screening le hayan hecho alguna imagen, una mamografía o alguna ecografía de complemento, y se haya pesquisado ahí recién la alteración. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el caso de las imágenes? Para los que no saben, y es muy normal, aquí están al cambiado los nombres, pero en este caso esto es una mamografía, ¿ya? Esto es una proyección mamográfica que se llama craneocaudal, y en el caso de acá es una ecografía mamaria. Lo mismo en este caso acá. No es importante en este momento saber todos los detalles de esto, pero sí tienen que saber que en una imagen, en una mamografía, lo que vamos a ver es esta imagen de tipo redondeada, ¿ya? En este caso más blanquecina o hiperrefringente, ¿no es cierto?, que va a corresponder al mismo nódulo mamario palpable. Y en el caso de la eco, que es este caso acá, las capas van desde lo más superficial hacia lo más profundo. En este caso acá tenemos la piel, el celular subcutáneo, el tejido mamario, que es esto más blanquito. En este caso el más oscuro o hipoecogénico, más negrito, va a ser el nódulo, y hacia abajo seguimos con las distintas capas. Cuando encontramos un fibroadenoma, en el caso de la eco mamaria, vamos a ver que existe un tumor que es más bien ovalado, suele ser más bien ovalado o puede ser redondeado, que es paralelo al eje de la piel, tiene el mismo eje, ya no perpendicular, sino que paralelo, y que en este caso es más ancho que largo, ¿ya? O sea, perdón, me refiero a que es en este caso más largo que ancho, disculpen. Y que si le ponemos un Doppler, en este caso no se va a visualizar el Doppler, ¿ya? Entonces esas son las características de un nódulo, que en este caso suelen ser características de benignidad, es decir, de algo bueno. Cuando tenemos esas imágenes y en el caso de encontrar un hallazgo intraoperatorio, si por alguna razón esta paciente se llega a operar, muchas veces las piezas quirúrgicas son de esta característica. Son de un blanco nacarado, bien blanquita, multilobuladas o polilobuladas, como podemos ver acá, pero a veces pueden ser muy grandes y están, por ejemplo, ocupando casi la totalidad de la mama. Para los que ya han visto o han estudiado la clase de miomas, por ejemplo, se parecen bastante y a veces se comportan de una manera similar. No es lo mismo, pero es para que ustedes se puedan imaginar eso. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de un fibroadenoma? Vamos a tener dos posibles presentaciones, ¿no es cierto? Dijimos una, en el fondo una mujer que tiene un tumor que se palpa, que se toca, o puede ser esa misma mujer que no se palpa nada, pero que se hace una imagen y que encuentran un hallazgo. En el caso que las imágenes y las características sean de benignidad y que tengan asignado un BIRAT 3 o menos, ¿ya? En ese caso solamente vamos a hacer un seguimiento, ¿ya? Un seguimiento que va a ser un seguimiento clínico e imaginológico. Pero en el caso que tengamos una paciente con alguna sospecha de malignidad en las imágenes o en el examen físico, esa paciente va a requerir una biopsia con aguja gruesa. Y esa biopsia con aguja gruesa va a permitir entonces, se llama biopsia core, va a permitir confirmar o descartar que estemos frente a un tumor benigno o que estemos frente a otra cosa. Entonces, si decidimos que las características son de benignidad y vamos a hacer un seguimiento clínico, el seguimiento clínico y ecográfico o imaginológico, también puede ser con mamografía, depende de los casos, va a ser cada 6 meses por 2 años. Y después de eso vamos a tener algo que se llama control anual. Y después de que tenemos un control anual, si esa paciente no ha tenido cambios, en el fondo cambios en las imágenes para sospechar algo malo, nos quedamos súper tranquilos y solamente requiere su control anual, pero no requiere cirugía. Entonces lo que quiero que les quede muy claro es que la mayoría de los casos de fibroadenoma no se tienen que operar y el seguimiento es solamente clínico e imaginológico.
Pero ¿cuándo operamos? Porque hay pacientes que efectivamente se operan de fibroadenoma. Bueno, cuando nosotros pensamos que ese fibroadenoma puede tener alguna característica de malignidad. Y no es que pensemos que el fibroadenoma vaya a ser un cáncer o que se haya transformado en un cáncer, sino que pensamos que podemos habernos equivocado o que el patólogo al momento de biopsiar no esté viendo la verdadera zona y no sea un fibroadenoma, sino que sea otra cosa. Entonces, vamos a tener que pensar en malignidad. ¿Y cómo vamos a pensar en malignidad? Vamos a pensar cuando este tumor, que lo controlamos, por ejemplo, a los 6 meses, tuvo un crecimiento muy rápido, o que la edad de presentación era lo que yo les decía que tenían que recordar, sobre 35 años. Si una mujer tiene 40 años y por primera vez tiene un tumor sólido, pero un poquito gomoso, polilobulado, móvil, que no está adherido a planos profundos, si bien puede tener características de benignidad, las guías clínicas dicen que no nos tenemos que confiar en eso, y en el fondo ahí pensar que ya sobrepasa los 35 años y va a tener los criterios para pensar quizás en malignidad. Y en ese caso no es que pensemos inmediatamente que hay un cáncer, sino que si vamos a sospechar esto, entonces hay que hacer una biopsia aguja gruesa. ¿Cuánto más? Cuando el tamaño es más de 5 centímetros o cuando existe una disociación imagenológica. ¿Qué significa eso de disociación imagenológica? Significa que, por ejemplo, yo veo una imagen que me dice BIRAT 4, BIRAT 5, ¿ya? Y con eso significa que hay que biopsiar porque me hace pensar en malignidad versus lo que yo estoy tocando en el examen físico que me haga pensar en algo de benignidad. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos esos criterios, a esa paciente sí o sí va a haber que hacer una biopsia aguja gruesa y lo más probable, ¿no es cierto?, es que vamos a tener que hacer una cirugía y extirpar el tumor para saber si verdad estamos hablando de un fibroadenoma. Y cuando más, también se puede presentar el caso que la paciente tenga mucho dolor, que sea una paciente muy joven, delgada, con mamas pequeñas y que tenga un fibroadenoma muy grande, ¿ya? Y ese fibroadenoma efectivamente le puede generar rechazo y dolor, mucho dolor. Y en algunos casos que también se podría plantear la cirugía es en el caso de ansiedad de la paciente, donde nosotros les explicamos esto, pero no hay caso, hay pacientes que están muy complicadas, muy ansiosas, y en algunos casos se puede llegar efectivamente a realizar alguna cirugía. Entonces, entendiendo el fibroadenoma, es súper importante que sepan que existen también dos variables. Una variable que se llama fibroadenoma gigante y la otra que se llama fibroadenoma juvenil. Muchas veces pueden ir de la mano y se usan como sinónimos, pero son diferentes. ¿Cuál es el fibroadenoma gigante? Es aquel fibroadenoma o tumor que se presenta con un tamaño mayor a 5 centímetros. Hay fibroadenomas de 15 centímetros, de 18 centímetros, pero sobre 5 centímetros ya se llama gigante. Tiene la característica de tener un crecimiento rápido y por lo tanto, como dijimos dentro de las características, requiere descartar la malignidad. Y el tratamiento siempre en este caso va a ser quirúrgico. Y en el caso del fibroadenoma juvenil, va a ser un fibroadenoma que se presenta en los adolescentes, por lo general en pacientes menores de 18 años o de 20 años, y en ellos suele ser caracterizado por un gran tamaño y también de rápido crecimiento. Y en este caso acá, sí o sí vamos a tener que hacer una biopsia de aguja gruesa o una biopsia core. Entonces, para que ustedes se puedan imaginar, esta es una pieza quirúrgica nuestra del hospital, efectivamente, una paciente, si pueden ver las dimensiones, este tumor que alcanza toda la palma de la mano, era fibroadenoma en una niña de 16 años. Y en el caso del fibroadenoma gigante, como podemos ver acá, es un poco más multilobulado y un poco irregular, pero es un fibroadenoma y es gigante porque ocupaba todo el contenido de la mama. ¿Ya? Eso es, Doctora, dígame. ¿y estas variantes del fibroadenoma tienen la misma como fisiopatología del fibroadenoma normal? Sí, tienen la misma fisiopatología, pero efectivamente se puede pensar que como son hormonosensibles, pueden tener distintos receptores hormonales y ser mucho más susceptibles a los cambios hormonales, y por Mm. eso realmente tengan un crecimiento más acelerado. Y sobre eso mismo, las pacientes que, por ejemplo, están con TRH, ¿tienen más posibilidad de hacer, ya que se están hormonando? O, por ejemplo, que usan métodos anticonceptivos hormonales, ¿es más probable que puedan hacer fibroadenoma? Súper buena pregunta. Ya no es que tengan más probabilidades de hacer un fibroadenoma, eso está estudiado. Ya no es que por tener una TRH o por estar con anticonceptivos aparezcan los fibroadenomas. Pero sí se sabe que si tú tienes un fibroadenoma y consumes anticonceptivos, hay una probabilidad alta de que quizás ese fibroadenoma pueda crecer. ¿Ya? Pero no es que los haga aparecer. Y en el caso de la TRH, las dosis de la TRH versus las dosis de anticonceptivo muchas veces son diferentes, ¿ya?
Por lo tanto, depende también el tipo de TRH que uno ocupe. Acuérdate que existen métodos de tipo transdérmico, existen una serie de formas de TRH diferentes, que no es lo mismo que en el caso de la anticoncepción, ¿sí? Porque buscamos distintos objetivos. En ese caso, es raro que esos fibroadenomas sigan creciendo por la TRH, ¿ya? Así que ahí no hay que asustarse y no es una contraindicación para indicación de ese tipo de medicamento, Muchas ¿ya? gracias. De nada, Fabi. Doctora, Dígame. una pregunta. Después de las cirugías, por ejemplo, de un fibroadenoma gigante, ¿hay secuelas estéticas importantes para las pacientes? Ya, súper buena pregunta. En general, el fibroadenoma, a diferencia del cáncer, como es un tumor benigno, no requiere de márgenes, en este caso negativos, ¿ya? Por lo tanto, se trata siempre de hacer la cirugía más conservadora que se pueda realizar. Son tumores que están encapsulados en ellos mismos, entonces, en ese sentido, no es que estén invadiendo el tejido mamario. Cuando nosotros sacamos un fibroadenoma, y muchas veces se llama la técnica de enucleación digital, es decir, con el dedo, o sea, nosotros hacemos una incisión tratando de respetar las líneas de la mama y de que tengan una incisión o una cicatriz que apenas se vea, que por lo general es alrededor de la areola o a veces en el surco submamario, y con eso podemos sacar todo este tumor completito y el tejido mamario se vuelve a acomodar, porque como no es un tumor que esté invadiendo el tejido mamario, sino que está ocupando solamente más espacio, ¿sí? Al retirarlo, el tejido mamario se vuelve a acomodar, y por lo tanto no es como el cáncer que nosotros tenemos que sacar tejido mamario como propiamente tal, ¿ya? Entonces muchas veces no tienen complicaciones estéticas. Ahora, si es un fibronoma demasiado grande y hay que hacer alguna cirugía de tipo plástica, también se puede realizar, pero es en la menor cantidad de los casos. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien tiene Doctora, alguna? Dígame. sí. ¿Y el fibroadenoma juvenil también se decide si se opera o si se sigue? ¿O? Súper buena pregunta, porque en general, de hecho, se trata de que las menores de edad, pacientes menores de 18 años, se traten de no operar, ¿no es cierto? Porque muchas veces los tumores quedan estables y no crecen y después involucionan, ¿ya? Pero en el caso que sea un fibroadenoma de tamaño muy grande o que tenga un crecimiento muy acelerado, lo vamos a operar no solamente por la estética y no solamente por el dolor, sino porque va a tener el criterio de sospecha de malignidad, porque puede ser que no sea un fibroadenoma y sea otro tumor, que es lo que vamos a ver a continuación, que se llama tumor filodes. ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Ya. Entonces, entendiendo el fibroadenoma, y después igual vamos a aclarar algunas dudas, vamos a pasar entonces ahora a hablar sobre el tumor filodes. Entonces, ¿por qué es importante en el caso anterior de los fibroadenomas que presenten características de malignidad o sospechosa? No es que el fibroadenoma pase a ser un cáncer, sino que muchas veces a continuación o al ladito del fibroadenoma o con el fibroadenoma podemos tener otro tumor. Ese otro tumor puede ser un carcinoma, un cáncer propiamente tal, o puede ser un tumor filodes. O también puede ser que ese fibroadenoma que pensábamos que era fibroadenoma no era un fibroadenoma y era un tumor filodes. Entonces, ¿qué es el tumor filodes? El tumor filodes se define como una proliferación también de tipo fibroepitelial, o sea, muy parecido al fibroadenoma, y por eso se pueden confundir, en este caso de tipo benigno, de la mama, pero con predominio del crecimiento estromal. Acuérdense, perdón, que en el caso de la mama existen distintos componentes, ¿no es cierto? Está el epitelio, está el estroma. Entonces, en este caso, el filodes crece a expensas del estroma, ¿ya? Es mucho menos prevalente que el fibroadenoma, de hecho tiene una prevalencia entre un 1 y un 2%. Y la edad de presentación, si bien suele ser en edad de mujer fértil, suele ser un poquito mayor, entre 35 y 55 años, ¿ya? Puede estar presente acompañando el fibroadenoma en un 3% de los casos. Pero ¿cuál va a ser su variedad de presentación clínica? A diferencia del fibroadenoma, este va a ser un tumor que, ok, por primera vez va a aparecer, lo mismo un tumor palpable, sólido, ¿no es cierto? Pero va a tener la característica de tener un crecimiento muy rápido y muy excesivo. Y por eso que el control, ¿no es cierto?, a los 6 meses es súper importante, porque un fibroadenoma no va a cambiar mucho sus características o muy poquito, pero un filodes va a crecer mucho y va a tener un crecimiento rápido y excesivo. ¿Cuáles son los tres subtipos que existen de los filodes? Existen tres. Existe el benigno, el borderline o limítrofe y el maligno.
Y todo esto va a ser en base a las características de presencia de atipía y de grado de proliferación de las células. En este caso nos vamos a abarcar solamente en el caso del filodes benigno. ¿Qué es importante? Su aparición, o sea, si hicimos una biopsia y nos confirmó un tumor filodes, como es súper difícil para el patólogo definir que efectivamente sea un filodes benigno y que no esté viendo una parte equivocada de la muestra, en este caso siempre, siempre, siempre va a ser, su aparición implica descartar neoplasia maligna. ¿Qué significa eso? Que a diferencia del fibroadenoma, el filodes siempre lo vamos a operar, sea benigno, borderline o maligno, porque vamos a hacer distintas técnicas quirúrgicas, pero siempre se va a operar. Entonces, tenemos un examen físico, ¿no es cierto? Una mama, si la vemos desde lejos, se ve efectivamente un aumento de volumen mucho mayor o mucho más notorio, ¿no es cierto?, que el otro tumor. Y en el caso acá de la otra mama es exagerado, pero para que vean que efectivamente puede ser así. Nosotros hemos operado tumores filodes de muchos kilos de presentación, o sea, de peso, que un tumor puede pesar 2, 3 kilos o más, de hecho, ¿ya? Y son muy vascularizados y muy grandes. En este caso, esta pieza, por ejemplo, de anatomía patológica es bien distinta a la anterior. Ya no es blanquita, nacarada, ordenadita. Ya es un tumor mucho más irregular, con zonas necróticas y generalmente de mucho mayor tamaño. Doctora, ¿y Dígame. estos como tumores gigantes, qué tiempo tienen para desarrollarse o cuánto demoran? Por eso que es importante que, por ejemplo, la paciente misma te puede mencionar con su historia, ¿ya? Ella te puede decir, doctora, y suele ser así, doctora, me noté una pelotita hace un mes y ahora ha pasado un mes y tengo toda la mama con un tumor. Eso nunca va a ser normal, por ejemplo, ¿ya? Claro, Y si no, efectivamente los controles, o sea, tú citas a la paciente ahora en tiempo cero, que es la primera vez que la ves, y cuando tú la ves en 6 meses más, si ese tumor ha crecido significativamente, también te tiene que hacer sospechar eso. O sea, si ya, como en el caso del fibroadenoma, por ejemplo, dijimos que el tamaño era normal, menos de 5 centímetros, pero el tamaño promedio es hasta 3 centímetros. Si tienes un tumor que medía eso, pero después al control de los 6 meses mide 8 centímetros, claramente no es normal, ¿ya? E implica un crecimiento avanzado, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? sí, muchas gracias. Ya. Entonces, en este caso, lo mismo que la paciente anterior, el filodes puede ser un hallazgo de tipo palpable al examen físico o también podría ser un hallazgo solamente imaginológico. Es raro en este caso que sea solo imaginológico porque crece muy rápido y son mucho más notorios. Entonces acá tenemos una placa de mamografía, aquí tenemos otra placa de mamografía, y como pueden ver, a diferencia del otro caso, tenemos una gran masa que ocupa gran parte de la mama. Lo mismo en este caso acá y lo mismo en este caso acá. Y en este caso, que sería una eco mamaria, es nada que ver a la imagen que vimos antes del fibroadenoma. Es una gran masa, ¿no es cierto?, que se ve aquí, que es lo que está gris, ¿no es cierto? Apenas se delimita con el otro contorno. En este caso es mucho más ancho que largo, no es paralelo al eje de la piel, es de un contenido más sólido, y si le ponemos el Doppler probablemente sí va a estar vascularizado. Por lo tanto, en este caso, el radiólogo, por ejemplo, que nosotros trabajamos con ellos, no va a ser tan fácil para él decir, por ejemplo, ah, mira, esto tiene características de benignidad, sino más bien va a tener características de malignidad, porque esto puede ser un filodes, ¿no es cierto? Acá sabemos que es eso, pero puede tener características también de un carcinoma, de un cáncer invasor. Y eso no lo vamos a saber hasta que tengamos la pieza quirúrgica definitiva y por anatomía patológica. Entonces, una vez que hicimos el diagnóstico, con una biopsia, porque en este caso sí o sí va a tener que tener biopsia, vamos a ir a hacer un tratamiento quirúrgico, que es importante. En este caso, la cirugía sí va a ser importante que tenga bordes amplios, independiente que sea un filodes benigno. Va a tener que tener, ojalá, por lo menos 1 centímetro o más de bordes amplios. Siempre el patólogo tiene que ver bien su característica porque hay que descartar la malignidad y siempre descartar que también tenga alguna neoplasia de tipo invasora. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, tenemos una pieza quirúrgica, de hecho, mucho más grande, muy grande, con todo un filodes en su interior. ¿Ya? Es distinto que la otra cirugía. Y como pueden ver aquí, aquí hay un margen. Esto es tejido mamario que probablemente puede estar sano. ¿Ya? Implica sacar contenido de la mama, sacar tejido mamario. Y no va a ser lo mismo que la otra paciente, donde la propia mama se iba a remodelar sola, porque el tumor del fibroadenoma no invade la mama, ya, sino que ocupa espacio solamente. En el caso del filodes sí puede invadir, y ahí podemos requerir cirugías de otro tipo. ¿Ya? Eso, antes de pasar a secreción mamaria. ¿Alguna pregunta de filodes?
Yo tengo una, doctora. Hola. Hola. En el apunte salía que, dentro de las tres variedades estaba el benigno, el maligno y el limítrofe. Y dentro del maligno salía que, entre paréntesis, 20% de metástasis. Eso se refiere a que dentro de las metástasis el 20% pueden presentarse como tumor filoides, o dentro de los tumores filoides el 20% puede ser metástasis. Ya, muy buena pregunta. Se nota que leyó la punta, así que súper bien. Lo felicito. ¿Qué es importante de eso? Lo que pasa es que el tumor filoides maligno, que en muy poquitos de los casos, no tenemos muchos filoides malignos, cuando es un filoides maligno, perdón, suelen ser muy agresivos. Por lo tanto, a diferencia de un carcinoma mamario invasor clásico, el tumor filoides maligno puede dar muchas metástasis. Entonces se refiere al porcentaje de metástasis que puede dar el tumor filoides, ¿ya? Entonces, por eso que al ser tan agresivo, suele ser muy agresivo y muy rápido. Y muchas veces tú ya no tienes tiempo y puedes diagnosticar un filoides de debut y que ese debut ya esté metástasis. ¿Se entiende? Sí, súper. Entonces, en ese caso, ¿se haría un estudio de los ganglios cercanos o se buscaría alguna metástasis en algún órgano específico? Ya, me encanta, porque en verdad es muy buena pregunta. En el fondo, el tumor filoides, a diferencia del carcinoma, no se comporta como un carcinoma invasor como tal, y es un territorio bien desconocido y bien diferente comparado al cáncer clásico, ¿ya? De hecho, en algunos países, por ejemplo en España o en Italia, existen centros de derivación solamente para tumor filoides para tratar de juntar los casos a nivel nacional, por ejemplo, ¿ya? Es por esto que el tipo de técnica quirúrgica no está bien clara y no está bien definida. ¿Por qué te digo esto? Porque a diferencia del carcinoma invasor, donde vamos a ir a ver cómo están los ganglios para ver si hay metástasis en los ganglios, en el filoides siempre está discutiéndose si vale la pena o no hacer el ganglio centinela o el vaciamiento axilar, porque no está claro si efectivamente hay una invasión hacia la axila, ¿ya? Entonces ahí, si a usted le gusta patología mamaria, cordialmente le invito a pasar con nosotros y le podemos hacer una clase especial, porque es un tema muy interesante, pero ella es de subespecialista. Así que eso, ¿ya? Muchas gracias. Le tomaré la palabra probablemente. No hay problema. Ya, entonces, y ya para casi terminar, ¿qué es importante esto? ¿Por qué la clase de ahora lo hicimos con 3 puntos puntuales, valga la redundancia, porque se ha demostrado esto y siempre le digo a los alumnos que la atención no dura más de 25 minutos, ya 25, 30 minutos. Y por eso es súper importante que se lean los apuntes, para que ustedes puedan estudiar y después les saquen provecho a estas clases, ¿ya? Ya, entonces para casi concluir vamos a hablar sobre la secreción mamaria. ¿Qué es la secreción mamaria o en patología benigna? En este caso vamos a hablar de una secreción mamaria originada desde los conductos mamarios, ¿no es cierto?, del complejo areola-pezón. Es súper importante que ustedes tengan claro la diferencia entre una telorrea y una telorragia o telorraquia. La telorrea se define como cualquier secreción de la mama en general, y la telorragia o telorraquia es aquella secreción originada de la mama con características hemáticas, ¿ya? Que son cosas diametralmente diferentes. ¿Cuál es la variedad de presentación de una secreción o una telorrea? Pueden haber múltiples variables o variedades de presentación. Y nos hemos dado cuenta en el internado y con la práctica de los alumnos que muchas veces no se hace tanto hincapié en las características, porque esto sí que tiene que ser manejado por un médico general, y de hecho muchas veces también por las matronas efectivamente en consultorio. ¿Qué es importante? Si ustedes tienen una característica de secreción mamaria que no sea telorragia, ¿ya? Que no sea sanguinolenta, de tipo pluriorificial, significa que la secreción aparezca por más de un orificio en el pezón. Acuérdense que en el pezón existen múltiples conductos que llegan, ya se ha descrito que existen entre 15 a 18 conductos que son los conductos finales que llegan hacia el pezón. Si esta secreción viene pluriorificial, viene inducida, o sea, la paciente se comprime la mama y sale la secreción, o suele ser bilateral de ambas mamas, son características de benignidad, ¿ya? Para que se lo metan bien en la cabeza. ¿Y qué otras características de benignidad? Todos los colores que se les pueden ocurrir del arco iris, menos el rojo, ¿ya? ¿Qué significa eso? La coloración verdosa, blanquecina, cerosa, parduzca, grisácea o ya el color que quieran, me lo avisan, ¿ya? Es característica de benignidad menos la secreción hemática, ¿ya? Esas son las características para pensar que estamos frente a una secreción benigna. ¿Y cuáles son las causas de una secreción benigna? Bueno, son múltiples causas. Entonces, más que nada, alguien podría decir hasta que puede ser un síndrome, porque o es un signo finalmente que es
común a múltiples cosas. ¿Cuáles son las características o cuáles son las causas? Bueno, una de las más comunes y más frecuentes es la ectasia ductal. La ectasia ductal se define como la dilatación de los conductos mamarios, secundario de distintas razones, o más que nada por la edad o por los cambios hormonales, por la lactancia, por ejemplo, y por las características propias de la mama, donde los conductos se dilatan. Y al dilatarse existe secreción que se acumula en su interior con detritus también y se tapa. Y al taparse, muchas veces también con secreciones que hay en su interior, finalmente logran salir al exterior y son de la coloración que vemos, que es verde o parduzca o grisácea, pero no tienen ninguna característica de malignía. Puede tener también imágenes que sean compatibles en la ecografía, por ejemplo, de la ectasia ductal, pero es súper importante saber que es simplemente un hallazgo, ¿ya? Y muchas veces no requieren cirugía, salvo casos muy puntuales. ¿Cuándo más también podríamos tener en algo que se llama cambios fibroquísticos de la mama? ¿Ya? Esto es un nuevo concepto que tampoco es ni tan nuevo, lleva más de 10 años, que se llama ANDI. ¿Ya? El ANDI es lo que nosotros también lo van a ver en el apunte, no se los pusimos, pero se lo voy a modificar y lo vamos a agregar igual. El ANDI es lo que antes llamábamos la mastopatía fibroquística, ¿ya? La mastopatía fibroquística tratamos ahora de no usar esa terminología y usar la palabra como cambios fibroquísticos de la mama. ¿Por qué? Porque se sabe que dado el transcurso de los cambios hormonales de la mujer, desde la adolescencia, finalmente hasta el momento posmenopáusico, por toda esa cantidad de hormonas y esos cambios, el tejido mamario cambia y también da signos y síntomas y cambia por anatomía patológica. O sea, si yo hago una muestra de ese tejido, también podemos encontrar hallazgos, pero son hallazgos benignos y son solamente características. Y por eso que se llaman cambios fibroquísticos. Y no más ya mastopatía fibroquística o patología de la mama como tal, porque si no las pacientes piensan que están enfermas. Y no es que estén enfermas, simplemente son cambios, ¿ya? Pero también eso puede generar efectivamente secreción benigna de la mama. Hiperplasia ductal, la misma lactancia, el galactocele, los papilomas, ¿ya? Y otras causas más también. ANDI significa Aberration in the Normal Development and Involution of the Breast, por si alguien tiene la duda y lo busca, y es súper interesante porque está descrito por edad y periodo hormonal. Entonces, ¿qué es importante si nosotros vemos acá? Por ejemplo, aquí tenemos una areola, aquí tenemos un pezón, y si lo miran con detalle tenemos 4 puntitos, ¿ya? Son de distintos colores todos, entonces aquí tendríamos la característica que es, por ejemplo, pluriorificial, y que son los colores que dijimos de benignidad, y este caso, por ejemplo, era inducido y bilateral. Perfecto, tiene todas las características de benignidad. En este caso, se ve como más también como de color parduzco, pero en este caso, por ejemplo, tenemos solo un puntito, o sea, sería uniorificial y de tipo hemático, por ejemplo. En este caso no cumpliría las características y pensamos en algo más bien de malignidad. Entonces, atención, despierten. ¿Cuál va a ser cuando tenemos que tener susto o tener una secreción mamaria sospechosa? Bueno, cuando tengamos una telorragia o una telorraquia, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la presentación clínica sospechosa de esto? Todo lo que yo les he dicho. Uniorificial, unilateral, espontáneos, y aquí se puso 2 veces espontáneo, pero en el fondo de tipo hemática, ¿ya? Esas son las 4 características más importantes para pensar en malignidad. ¿Y cuáles pueden ser las causas posibles? Se los puse en color, ¿no es cierto?, como el semáforo, rojo, amarillo y verde. En el caso, o sea, una de las causas, efectivamente, siempre que tengamos una telorragia hay que pensar en malignidad y descartar la causa. Pero ¿cuáles pueden ser las 2 primeras causas que den eso? El cáncer de mama propiamente tal invasor y la enfermedad de Payet. Pero también podemos tener causas benignas, ¿no es cierto?, o lesiones premalignas que pueden generar ese tipo de secreción y que vamos a tener que estudiar. ¿Cuáles son? El papiloma mamario y la papilomatosis mamaria. Son distintas. El papiloma mamario es lo que llamamos papiloma intraductal. El papiloma intraductal suele ser un tumor, ¿no es cierto?, un papiloma que está dentro de los ductos y que suele ser único, por eso sería papiloma intraductal. Y la papilomatosis mamaria significa que son múltiples papilomas que son intraductales, pero que suelen ser más alejados del complejo areola-pezón y suelen estar en la periferia, ¿ya? Y la ectasia ductal, que era lo que yo ya les había mencionado, que es una entidad de tipo benigna, pero también te podría dar una telorragia, por ejemplo. Doctora, Dígame. los papilomas mamarios son por BPH. No, nada que ver. Ah, Muy ya. buena pregunta. Qué bueno que me lo mencionaste.
Papiloma es una característica que se define por anatomía patológica, ¿ya? Por la forma que adquieren los tumores, ¿ya? Ya. Una forma papilomatosa o papiloidea en el fondo es porque forman papilas, ¿ya? Así como las Mm, papilas gustativas o como las vellosidades claro, corióticas, por ejemplo, en el intestino, ¿ya? Pero en el fondo son papilas y son la forma como si fueran como unas lonjitas así, ¿ya? Eso ujú, significa forma papilomatosa, ¿ya? O papiloma como tal. Y suele ser un tumor, una bolita con esas características como tal, ¿ya? ya, En ese caso es de eso. Ahora, además existe, ¿no es cierto?, el virus papiloma humano, ¿ya? Que es por virus VPH, y eso es otra entidad nada que ver en este caso, ¿ya? claro. Y lo otro, la telorragia, ¿cuál era, telorraquia? ¿Cuál era la diferencia con telorragia? Es lo mismo, pero depende Ah, muchas ya, veces cómo lo busques en la literatura. Lo que es importante es ya, que telorrea es distinto. ya, gracias. ¿Ya? Entonces, solamente para que ustedes sepan, también existen otro tipo, ¿no es cierto?, de tumores benignos de la mama. No es para terminar la clase, pero para que ustedes sepan, como la clase principalmente de tumores benignos de la mama, existe principalmente el fibroadenoma, el filodes benigno, sabemos que existe el filodes también borderline o maligno, pero también existen otro tipo de tumores, múltiples tipos de tumores, como el amartoma, el lipoma, la papilomatosis juvenil o enfermedad de queso suizo, el galactocele, el adenoma mamario, un sinnúmero de tumores, ¿no es cierto?, sólidos que podríamos encontrar en la mama, que no es importante que se lo sepan, pero que sí es importante que sepan que existen más tumores. ¿Ya? O sea, de repente nosotros tenemos casos clínicos súper especiales y diferentes e implican ir a buscar a los libros y estudiar cosas distintas porque sí existe una variedad de tumores en la mama que puede ser muy sorprendente, ¿ya? Así que como conclusión y para terminar la clase, decimos que el tumor mamario benigno más frecuente en edad fértil, ¿cuál es? Es el fibroadenoma. Su manejo debe ser un seguimiento clínico, la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, a excepción de sospechar malignidad, donde vamos a tener que hacer una biopsia y quizás operar. En el caso del tumor filoide requiere alta sospecha clínica y también imagenológica con confirmación histológica. En ese caso sí o sí hay que hacer una biopsia y además de hacer una biopsia, operarla. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico. La técnica del tratamiento quirúrgico va a variar en base al tipo de tumor que tengamos. El rol del médico general, el rol de ustedes va a ser principalmente tener una alta sospecha clínica, derivar al especialista cuando sea, pero sobre todo estar educados para educar a la población. Porque si nosotros no sabemos, ¿cómo vamos a enseñarle a la gente? ¿Ya? Entonces lo más importante es que efectivamente sean médicos de buena calidad, bien egresados y que sepan informar a sus pacientes. Es el material de apoyo que pueden leer, son 2 guías clínicas súper simples pero que sirven mucho. La Sociedad Española, que también en su página web, que es gratuita, tiene un buen material, y la guía clínica, ¿no es cierto?, o el material de apoyo que usamos de la universidad, que está súper bien hecho y que tiene todo también lo que es importante que sepan. Así que eso, chiquillos, espero que les haya servido y se abre la ronda de preguntas si alguien quiere preguntar algo. Yo tengo una duda, Doc, que me queda Digo, la duda en el filo de... ¿Por espéreme que no le escucho mucho, ¿ver? qué se usa una biopsia y después cirugía? ¿Por qué no se hace, si es filodes y hacer una cirugía? ¿Ahora sí? Espéreme, de nuevo, repíteme más. En el filodes, ¿Ya? ¿por qué se hace antes una biopsia en vez de la cirugía directamente? ¿Va a cambiar la conducta? Mira, súper buena pregunta, porque en el fondo, ¿por qué nosotros hacemos una biopsia primero? Porque puede ser que no sea un filodes y que sea efectivamente, por ejemplo, un fibroadenoma, ¿ya? Ahora, como es un fibroadenoma, por ejemplo, nosotros podríamos operar a esa paciente, ¿ya? Y va a ser con otro enfoque del tipo de cirugía, o sea, vamos a ir a hacer una cirugía un poquito más conservadora para que, por ejemplo, los bordes estén libres, o sea, perdón, para que los bordes no me importan porque es un fibroadenoma, versus hacer un filodes, por ejemplo, que yo quiero unos bordes amplios, mucho más grandes, voy a hacer una cirugía como con criterios más oncológicos, a diferencia de la otra que va a ser una cirugía con criterios más bien benignos, ¿ya? ¿Y por qué es importante lo que tú dices también? Porque si no, todo tumor que sea en la mama, por ejemplo, que es un tumor sólido que le aparezca a alguna paciente, yo iría y lo operaría, ¿no es cierto? Porque no, ¿cómo vas a diferenciar si no tienes una biopsia antes? ¿Ya? Entonces ahí está el gran tema, porque si no estaríamos operando a todas las pacientes por un tumor en la mama.
¿sí? Y no se hace así. Entonces es importante tener antes y siempre en pabellón y en general, siempre que tú vayas a operar algo, es súper importante entrar con una biopsia previa y no llegar y sacar algo, porque muchas veces el que tú sacaste puede ser un tumor benigno que no se justificaba hacer una cirugía y puede estar dañando más a la paciente que ayudando a la paciente. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Aquí, a ver, Javier Suárez pregunta, ¿las secreciones con características benignas requieren búsqueda de etiología o no valdría la pena en ese caso? Súper buena pregunta también. ¿Qué es importante en ese caso? Depende de las características benignas, si tiene, y depende cuánto le puede molestar a la paciente o no. En general, muchas veces por una secreción benigna, si es solamente serosa o es blanquecina pensando en leche, por ejemplo, y la paciente está dando pecho hace poco, en general no requiere buscar etiología. Pero si es ya una cosa más reiterativa y la paciente presenta angustia o para ti hay una sospecha elevada, sí hay que hacer una búsqueda etiológica, ¿ya? Esa búsqueda etiológica muchas veces puede ser con mamografía, ecografía, ¿ya? O con una citología de la secreción, también se puede hacer. Pero la verdad es que muchas veces no llegamos a un diagnóstico porque suelen ser cambios fibroquísticos de la mama, ¿ya? La mayoría de los casos encontramos la ectasia ductal también dentro de la ecografía que puede explicar esta secreción. También es importante, para el que preguntó esto y para ustedes también, que no lo puse en la diapo, pero es importante, es que cuando no encontramos alguna etiología, y por ejemplo en el caso de que sea secreción de tipo láctea, y una paciente que no tenga nada que ver con la lactancia, es importante buscar causas de tipo endocrina, ¿no es cierto? O sea, una paciente podría tener algún tumor hipoficiario o algún cambio de tipo endocrinológico importante por la cual pueda estar teniendo, ¿no es cierto?, secreción láctea. Y en ese caso siempre es importante ver, por ejemplo, la búsqueda de un prolactinoma o de alguna otra patología concomitante. ¿Ya? Es importante eso. De nada. A ver, la Isabela. ¿En el fibroadenoma o en el filodes se puede afectar la lactancia si llega a ser muy grande? ¿En qué sentido? ¿Post cirugía o como de per se? Para más adelante, ya. En general, se sabe que, o sea, si el fibroadenoma está ahí mismo, está en la mama, ¿ya? Y tú no lo operas y la paciente se embaraza y da pecho, en general no va a generar, o sea, no va a ser un problema, ¿ya? Para la lactancia. De hecho, por eso no tienen una indicación de que todos los fibroadenomas lo operemos, sino imagínate, un 12% de las mujeres estarían operadas. ¿Ya? Pero sí es importante también la ubicación y el tamaño, porque si es un fibroadenoma gigante que esté obstruyendo, que esté dificultando en la mama, ahí es distinto, pero en general no es algo que afecte como tal. Puede mandar el PPT para que lo suba al aula. Ya, sí, no hay problema. Siempre y cuando prometan leer el apunte. Sí. Son Sí, complementos. exacto. Sí, obvio, nos dice Macarena. Bien. Es súper importante que sepan que la metodología de clases está cambiando, ¿ya? Esto de la pandemia también nos ayuda para que aprendamos, pero está demostrado que ustedes tienen que leer antes el apunte, luego ir a la clase y luego leer después el apunte de nuevo. Y ahí como que se prende la ampolleta